Dios es bueno. Es más que bueno. ¿Cuántos adoraron a Dios con todo su corazón? Se hace una diferencia tener batería en vivo, ¿verdad? Makes a difference when you have a drummer live. Oramos a Dios por la vida de Ezequiel mucho tiempo y él estaba por allá. We pray for Ezekiel for his life for so Yo many creo que years. nosotros te And he was trajimos not con even la here. oración. We brought him by prayer. No, yo creo que Dios los ha traído a este lugar Truly believe that God has bring para them this way exaltar el nombre de Dios. Amén. to worship his name. Quiero que vayas conmigo a Levíticos 26:9 I want you to go with me to the book of Leviticus 26. y vamos a 9. leer solamente un versículo de la palabra. And we're just going to read one Bible verse. ¿Estás conmigo allí? Are you there with me? Levíticos 26:9 dice: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Vamos a leerlos todos juntos. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Amado Señor, te damos muchas gracias. Beloved Lord, we thank you. Gracias por este tiempo de tu presencia. We thank you for your presence. Gracias porque las fibras más íntimas de nuestro ser se estremecen cuando tú estás en un lugar. We thank you because the deepest parts of our flesh, they are shaken by your presence. Gracias porque sabemos que estás aquí. We thank you because we know that you are Y si here. sabemos que estás aquí, sabemos que nos vas a hablar. And if we know that you are here, it's because you En will esta talk hora, to amado us. Dios, At this time, Lord, abre nuestro corazón, we ask you to open abre our hearts, nuestro espíritu to open our y spirit, que podamos recibir esta palabra. and that we be receptible Y a to your Paulo word. y a mí, danos la gracia And Pastor and I to give us a grace, de poder conectarnos, Señor, so we are able to y connect transmitir esta verdad tuya and transmit your a cada truth corazón. to each En el one of nombre the de hearts. Jesús. In Jesus' name. Amén, amén Amen. y amén. Amen. Pueden sentarse. You may take a seat. Damos gracias a Dios por su presencia. We thank the Lord for his presence. Amén. Amen. El sábado pasado, cuando estaba estudiando en la tarde, ya casi noche, Last Saturday when I was studying late night, estaba estudiando para transmitir la palabra del domingo. I was studying so I can transmit the Sunday church Y words. escuché fuertemente la voz de Dios en mi espíritu. And I heard the voice of God in my spirit. Y fueron estas palabras. And it were these words. Estaba yo estudiando, I was studying. no estaba pensando en esto que Dios me habló. I was not thinking about this. The Lord has Y spoken el to me. Señor me dijo esto a mi corazón. And the Lord spoke to me and said this to my heart. Prepárate para los mejores años de tu vida. Prepare for the best years of your life. Y es bonito cuando Dios te lo habla. And it's wonderful when the Lord speaks this Cuando to you. sabes que Dios te está diciendo una palabra que es puntual para tu corazón en ese momento. When you know that it's a word of the Lord that is speaking to you at the right time. Y cuando yo entendí lo que el Señor estaba hablando a mi espíritu, And when I understood what the Lord was speaking to my spirit, entendí que Dios también me estaba diciendo, crece. I also understood that he was telling me to grow. ¿Cuántos creen con todo su corazón que esta palabra también es para ti? How many of you believe that this word is for you as well? Prepárate para los mejores años de tu vida. Prepare for the best upcoming years of Una your vez más life. lo voy a decir, prepárate para los mejores años de tu vida. Prepare for the best upcoming years of your life. Amén. Amen. Ahora, ¿cómo te preparas para los mejores años de tu vida? Now, how do you prepare for the best years of your life? Yo entendía en mi corazón que lo que Dios nos está hablando y I- hablaba a mi corazón primeramente I understood what the Lord was speaking to my heart, and understand it first for myself. es que si queremos ver los mejores años y días de nuestra vida, Is if we want to see the best years of our lives, es necesario crecer. it's necessary for
that we grow. Es necesario crecer en todos los aspectos de nuestra vida. We must grow in all the aspects of our lives. Es fácil crecer en nuestro cuerpo y vamos creciendo hasta que llegamos a un punto donde no crecemos más. It's easy to grow physically until we can no longer grow. Pero Dios nos está empujando a crecer en todas las áreas de nuestra vida. But the Lord is just pushing us to grow in all the areas of our lives. Y hemos hablado de algunos aspectos del crecimiento, And we have spoke about some of the aspects of growing, tomando de referencia la vida de Jesús. taking as reference the life of Jesus. Y creo en mi corazón que nos ha bendecido, o al menos yo lo digo de mi parte, y no porque yo lo haya predicado. And I truly believe this has blessed us, and not because I preach about it. Pero Dios ha hablado eso a mi corazón y a mi espíritu, que es tiempo de crecer. But the Lord has spoken this to me and to my spirit that it's time for us to grow. Y leía Levíticos 26:9, And I was reading on Leviticus 26:9 porque dice algo bien interesante. because she says something very important. Levíticos 26 es Dios hablándole al pueblo de Israel And the Leviticus 26 is the Lord speaking to the people of Israel acerca de las bendiciones a la obediencia, about the blessings when you're o de la obedient, obediencia, perdón. of the blessings of obedience. En Deuteronomio 28, Deuteronomy 28, un pasaje también bien importante donde habla de las bendiciones a la obediencia o de la obediencia. where he speaks as well of the blessings of obedience. Y en Deuteronomios pareciera que Moisés está haciendo un recordatorio al pueblo And the Deuteronomy, it says, it seems like it's a reminder to the people de lo que Dios les había hablado acerca de la bendición a la obediencia. of what the Lord has spoken to them about the blessings of the obedience. Por eso el 26:3 dice, si anduvieres en mis decretos That's why 26:3 says, if you walk in my decrees, y guardares mis mandamientos and you will keep my commandments, y los pusieres por obra, and then you put them for works. y le habla de las bendiciones que vendrán a causa de eso. And then he speaks about the blessing that will come because of this. Y enumera muchas bendiciones. And he numbers many blessings. Pero llega al versículo 9 donde pronuncia una bendición Dios que vendrá por la obediencia. But then it reaches to verse 9 when the Lord says that there will be upcoming blessings due to obedience. Y cuando yo miré estas palabras, me sacudió en mi cabeza así literalmente. And when I read these words, it shook my head Porque habla acerca de crecer y multiplicar. because it's talking about growing and multiplying. Pero dice que Él os hará crecer y Él os hará multiplicar. Because he says that he will make you grow, but he also will make you multiply. Me hace recordar Romanos 9:16, It makes me remember Romans 9:16. donde Pablo habla de la elección de Israel. When Paul speaks about Israel being selected, Habla que Dios escogió a Jacob en vez de Esaú. it speaks when God chose Jacob instead of Esau, Hablando de la selección que hizo sobre Israel. talking about the selection of Israel. Y dice que no es del que quiere ni del que corre, And he says that it's not for the one who wants or runs, sino de quien Dios tiene misericordia. but who the Lord has mercy of. Levítico dice que Él os hará crecer y Él os hará multiplicar. And Leviticus says that he will make you grow and he will make you multiply. Di conmigo, el crecimiento depende de Dios. And say with me that growing is dependent on God. Y Romanos dice algo muy parecido. And Romans says something very Dice similar. que Él tuvo misericordia, He says that he had mercy. poniéndolo en términos a tu persona. Well, you can apply this to yourself. Tuvo misericordia y te escogió a ti para hacerte crecer y multiplicar. He said he had mercy on you and he shows you to make you grow and multiply. Fue Dios quien te escogió It was God who shows you para hacerte crecer. so you can be so you can to make you grow. Amén. Amen. Estas dos palabras que habla Levíticos These two words that you can find in Leviticus, son palabras muy importantes. they're very important words. Y son dos palabras, en el original sería And there are two words that on the original they will be para y rabá.
Para and Rabbah. Di conmigo, Pará y Rabá. Say with me, Para and Rabbah. Esas son las palabras que utiliza ahí Dios para decirle a Israel Those are the two words that the Lord uses to tell Israel que si obedecen a sus preceptos, if they are obedient, Él los hará crecer y Él los hará multiplicar. that He will make them grow, He will make them multiply. Ahora, estas mismas palabras So these same two words, aparecen unidas en todo el Antiguo Testamento. they are always appearing together on the Old Testament. En la mayoría de los casos donde se utilizan estas palabras, In the vast majority of the case, when these two words are used, siempre van unidas. they're always together. Y no es por casualidad escritural solamente, And that's not a coincidence, just they put it in there. sino es porque expresaban el corazón de Dios para su pueblo. But they're finding there because it's expressing the heart of the Lord towards the people. La palabra para significa crecer The word para means to grow hasta alcanzar la capacidad de ser fructífero. until you reach the capability of being fruitful. Y la palabra rabá significa And the word rabbah means, multiplicación, crecimiento numérico, it means growing and multiplying in numbers como un hecho y como un proceso. as a fact and as a process. Estas dos palabras Dios las unió. God plays these two words together. Y me gusta expresar como lo expresó en algún momento un pastor, And I like to express it as one pastor once expressed it. que dijo que lo que Dios unió no lo separa el hombre. He said, what the Lord has joined together, Y si they're Dios, not meant y si to Dios, split apart. y si Dios unió estas dos palabras, And if the Lord put these two words together, necesitamos que las entendamos unidas. it means that we have to understand them together as Ahora, well. estas dos palabras So these two words, aparecen en el Génesis. they appear on Genesis. En Génesis 1:28. In Genesis 1:28. Quiero que vayas conmigo allí. I want you to go there with me. En Génesis 1:28 yo creo que todos sabemos lo que dice. On Genesis 1:28, I think we all should know what this is saying. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. And God blessed them and told them, be fruitful and multiply. Estas dos palabras que aparecen aquí, And these two words that appear in here, que en Génesis se traduce como fructificación o su fructificar, that is, it could be translated as to be fruitful y multiplicación, and to multiply. son las mismas estas dos palabras. They are the same two words that we're speaking about. Son las mismas dos palabras que aparecen en el verso 22. And those are the same two words that appears on the verse 28. Cuando Dios bendijo a los animales When God blessed the animals, y les dijo, fructificaos y He multiplicaos. said, be fruitful and multiply. Esa palabra fructificación The word fruitfulness, muy bien puede significar esto en una traducción que yo creo correcta. it could be very well mean in a right translation. Significa crece hasta alcanzar la capacidad de ser fructífero. It could be grown till you are fruitful. Amén. Estas mismas dos palabras aparecen muchas veces. These two same words, they are together in appearance many times. Aparecen en Génesis 8:17, It appears as well on Genesis 8:17. donde Dios bendice a los animales cuando salen del arca When de Noé. God is blessing the animals when they're coming out of the Noah's Ark. Génesis 1:9 y Génesis 1:7. Genesis 1:9 and Genesis 9:1 and 9:7. Dios bendice a Noé con estas palabras. God is also blessing Noah with these same two words. En Génesis 17:20 In Genesis 17:20 fue la bendición con la que Dios bendijo a Ismael is the same blessing that God used for Ishmael por causa de Abraham. because of Abraham. Ahora Génesis 28:3 Now Genesis 28:3 es la bendición con que Isaac bendijo a Jacob. is the blessing in which Isaac blessed Jacob. Y puedo seguir enumerando más, And I keep going and number even more. como en Éxodo 1:7 Like Exodus 1:7. dice que los hijos de Israel
It says that the children of Israel, crecían y se multiplicaban. they grew and multiplied. Pará y Rabá. Para and Rabbah. Estas dos palabras Dios las expresa juntas. There's two words. God is always expressing them together. No nada más para ponerlas ahí y que aparezcan nada más simplemente porque aparecieron, And not just to place it there as a random thing. sino las puso de esa forma porque expresaban He put them there together because they will express la bendición con la que Dios bendijo a Adán y Eva the blessing which God blessed Adam and Eve en el principio, at the beginning, antes de ellos pecar. even before they sinned. La bendición que Dios le dio a su pueblo. The blessing that God gave to His people, Y esta bendición fue tan fuerte and this blessing was so strong desde el principio from the beginning que cuando Isaac bendice a Jacob, that when Isaac blessed Jacob, utiliza estas palabras. he uses the same two words. ¿Por qué razón? What is the reason for Porque this? no eran palabras solamente. Because they weren't just simple A words. veces nosotros las sobrepasamos muy rápidamente cuando leemos la palabra. Sometimes we take these words lightly when we read the word of God. Pero eran la bendición de Dios sobre Adán y sobre Eva. But it was the blessing of God on Adam and Eve. Fue la bendición de Dios sobre Noé y su descendencia. It was the blessings of God on Noah and his descendants. Fue la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. It was the blessing of God upon Abraham, Isaac, and Jacob. Y si por la fe nosotros somos hijos de Abraham, And if by faith we are children of Abraham, esta bendición es para ti y es para mí. this blessing is for you and for me as well. Amén. Amen. Pará y Rabá, Para and Rabbah, crece y multiplícate. grow and multiply. Amén. Amen. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. This is what God wants to do in our lives. Yo creo firmemente lo que hablé al principio, que Dios nos está hablando, o al menos yo lo tomo con toda la fe, aunque quizás a veces decimos no tenemos mucha fe. I take what I said at the beginning with a lot of power, what God has said, that we have to multiply. Pero Even tomo sometimes we don't con have the toda la faith. fe But I take it with all the faith que los mejores años de nuestra vida that the best upcoming years están delante de nosotros. of us, they're in front of Ahora us. tenemos que tomar So now we have to take this. la bendición de Dios para nuestras The vidas. blessing of God for our lives. Crece Grow hasta que tengas la capacidad de fructificar. until you have the capability Ahora, to te be voy a fruitful. explicar esto. Now I'm going to explain this. Cuando tú miras a un niño o estudias un poco de la vida natural del hombre y su crecimiento, When you study the nature of the growing of a human being, sabes que una persona desde que nace tiene un crecimiento you know that a person has the ability to grow to a certain point hasta que llega a tener la capacidad de ser fructífero. until they have the capability of being fruitful. En los niños se dice que es a los 12 años en los cuales un niño puede ser padre. Boys, these to the years of 12 years old, when they're able to become a father, Le tomó ese tiempo de crecer para tener la capacidad de poder ser padre. it took him that many years to have the capability to become a father. En las niñas empieza a los 10 años. And the girls, they started at 10 years old. A los 10 años una niña puede ser madre. At 10 years old, a little girl can become a mother. Ha crecido hasta la capacidad de ser fructífera en su cuerpo. It has grown to have the capability on her body to be able to do this. Pero científicamente But scientifically, se dice que hasta los 25 it años, says until the 25 years old of age, voy a hablar así en completo, no haciendo diferencia entre hombres y mujeres, I'm talking in general without making a difference. pero hasta los 25 años el cerebro termina de desarrollarse. Until you're 25, that's when the brain stops developing. Y se dice que hasta entonces una persona puede tener la capacidad de tener y tomar buenas decisiones porque su cerebro está completamente terminado.
is o desarrollado. it says that until then, that's when a person is able to make good decisions, they reason well, because that's when your brain is fully developed. Cuando Dios le dijo al hombre fructificaos, When God told the man to be fruitful, le está diciendo empieza a crecer o crece hasta que te desarrolles. he's telling the person, the human being, to grow until you are able to until you're fully developed, Y puedas tener la capacidad de fructificar. and you be able to have that capability to be fruitful. Ahora, Adán, por lo que leemos en la palabra, Adán fue creado adulto. And because what we have read in the Bible, we know that Adam, he was made as an adult. Él ya tenía la capacidad de tener hijos. He already had that capability to have children. Así que pareciera que de alguna forma Dios le está hablando It seems like the Lord is speaking to him de que creciera hasta que entendiera cuál era el diseño de Dios y el propósito de Dios de él sobre la tierra. It seems like God was telling him to grow until he is able to find out what was his purpose here on earth. Y entonces también entendemos And so for this we can understand que habla de un crecimiento interno. that he's speaking about an inner growing. El niño muy pequeño puede ser padre o puede ser madre. The children can be mother or father at a certain young age. Tiene la capacidad de hacerlo en su naturaleza, They have the capability to do it in their nature, pero no tienen la capacidad emocional para hacerlo. but they're not emotional ready to be able to do this. Y lo que quiero transmitir como primer principio para expresarte And the first thing I want to transmit to you as a principle es que Dios quiere que crezcamos is internamente, that God, He desires for us to go innerly, que nos internally, desarrollemos internamente. that we are developing ourselves internally. Y como vas creciendo internamente, And as you're going internally, vas llegando a tener la capacidad de ser fructífero. you are able to have the capability to be fruitful. Pero todavía no es tiempo de multiplicarte. But it's not time for you to multiply yet. ¿Me van a entender? Do I make myself understand? Porque no solamente es tener la capacidad, Because it's not only to be capable of, sino es que te desarrolles completamente en tu ser. but you to be fully developing yourself. Porque cuando te multipliques, So when you multiply, lo que multipliques what you multiply, será igual a ti. it will be same as you. Tú no pones una gallina esperando tener perritos. You don't expect a chicken to give you puppies. Por ahí con la inteligencia artificial a veces hacen unas mezcolanzas de animales. With AI, it's, they make some mixture. Pero la Biblia dice que la semilla daba conforme a su género y a su especie. But the Bible says that the seed will give according to the species, Y los animales también. and the animals, they do the same thing. Y quiero que esto se guarde muy fuerte en tu And I corazón. want you to keep this strongly in your heart. Porque Dios quiere que llegues a la capacidad de ser fructífero. Because God wants you to reach the capability to be fruitful. Porque eso te llevará a convertirte en un multiplicador. Because that will lead you to become a multiplier. Por eso hemos estado diciendo que el corazón de Dios es que crezcamos integralmente. That's what it says, that the heart of the Lord is for you and I to grow integrally. Dios no solamente quiere que crezcas espiritualmente. And God doesn't only want you to grow spiritually. Amén. Amen. Dios quiere que crezcas integralmente. God wants you to grow integrally. Y integralmente quiere decir en todas las áreas de tu vida. Integrally means that you grow in all the areas of your Y life. que en todas las áreas de tu vida crezcas hasta que llegues al punto de ser fructífero. And then in all the areas of your life, you grow to such point where you are fruitful. Para que como le dijo Dios a Josué, So the same way that when God told Joseph, que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. the book of law will never depart from his lips. Y él le sigue hablando acerca de eso And he keeps talking to him about this hasta que le dice que en todo lo que él haga le saldrá bien. until he reaches to the point where he says everything
what you do, it will be all right. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. You will make your path prosper, and all the outcomes will be good. Y eso tiene que ver con un crecimiento integral en nuestras vidas. And that has to do with an integral growing in our lives. Porque cuando una persona va creciendo espiritualmente, Because when a person is growing spiritually, sí o sí se tiene que manifestar en todas las áreas de nuestra it vida. has to be manifested in all the areas of our lives. ¿Lo crees conmigo? Do you believe this with me? ¿Crees que Dios nos hace fructificar en todas las áreas? Do you believe that God makes us be fruitful in all the areas of our lives? Él desea que crezcamos. He desires that we grow. Y aunque estoy diciendo que crezcamos en todas las áreas, And even though I'm saying to grow in all the areas, quiero reforzar esto como con un clavo de un martillo de acero que se clava en el concreto. I want to reinforce this as a nail that you nail into the concrete. Que el principal crecimiento que tenemos que tener That the main growing that we have to have es el crecimiento espiritual. is the spiritual developing. Porque tú puedes empezar a hacer las cosas al revés. Because you can start doing the things Y se backwards. puede manifestar sobre nuestra vida el crecimiento en otras áreas. Growing in our lives in other areas, Pero cuando, it can be manifested. cuando empiezas correctamente But when you start in the right order, y tu vida empieza a crecer and espiritualmente, your life starts growing spiritually, se manifiesta en toda nuestra vida. it's manifested in all the areas of our lives. Por eso quiero reforzarlo de esta forma. That's when I want to reinforce Dios this. quiere que crezcamos y que lleguemos a la unidad de la fe, God desires that we grow and we reach to the faith, como lo dice Efesios 4:13, as it says in Ephesians 4:13. y del conocimiento de Dios And out of the knowledge of God, a un varón perfecto, to a perfect man, a la estatura de la plenitud de Cristo. to the highness of Christ. Y sabes, ese crecimiento And this growing es muy exagerado, is too extreme. es muy grande, It's very big. es imposible en nuestras It's fuerzas, impossible to reach it with all es strength. imposible con este cuerpo. It's impossible to do it with this flesh. Cuando Pablo habla acerca de que crezcas a la altura de la plenitud de Cristo, When Paul is speaking to grow as the highest of the fullness of Christ, él establece un estándar muy alto. he's establishing a really high Es como cuando standard. un competidor de carreras It's like when a racer, va a él empezar porque quiere entrenar para prepararse para correr un maratón. he's starting to get ready to run a marathon. Él nunca ha corrido, He has never run before. él nunca ha practicado el correr. He has never practiced Y running. dice, voy a correr un maratón de 20 millas. And he says, I'm going to run a marathon of 20 miles. Y él dice, voy a empezar corriendo las 20 millas. And he says, I'm going to start practicing running 20 miles. Cuando corra una milla, When he runs the first mile, él va a sacar la lengua. he's going to start growing weary. A las 2 millas On the second se va a mile, hacer afuera del camino. he's going to get out of the Se path. va a salir, no. He's going to Se get va a out of salir the del path. camino. Y Pablo expresa de esta forma poniendo un estándar muy alto So this way, Paul, he starts by establishing a very high standard. para que nunca sintamos que hemos llegado y alcanzado la plenitud de Cristo. So we don't feel like we have already reached the fullness, the fullness of Christ. Que nunca sintamos que hemos alcanzado y hemos llegado a un nivel de crecimiento So we don't feel that we have reached a level of growth. y digamos, ya llegué a este crecimiento. And we may say, oh, I already reached the goal. Porque cuando el estándar también que tenemos es muy pequeño, Because also when the standard is established is too low, en algún momento vamos a sentir que llegamos. in certain given point, we're going to feel like we already reached Y it. cuando esto pasa, nos empezamos a permitir cosas que antes no nos And permitíamos. then when this happened, we start allowing things to happen in our life that before we didn't. Por ejemplo, For example, pensamos que hemos alcanzado un nivel de crecimiento we feel that we have reached a growth of a limit of growth, y nos permitimos decir una mala palabrilla. and we allow ourselves to say a bad word. Nos permitimos hacer algo que antes considerábamos que era pecado y estaba mal. And we allow ourselves to do things that before we considered them as a sin.
A todos nos pasa eso. We all go through A this. mí me ha pasado. It has happened to me. En algún momento no he dicho una gran palabrota In a certain given así del time, tamaño del mundo, I did not say like the hugest bad word, pero he dicho una que no me consideraba decir en otro tiempo. but I said others that in other times I will not consider Y myself más de saying alguna it. ocasión mi esposa me dice, And on many occasions, my spouse told me, no digas esa palabra. she said, don't say that. Aquí de chismosos ustedes y yo de que no me gusta el chisme. Yeah, you're nosy and I like telling things. Una vez le dije una mala palabra a mi esposa que ni tampoco es tan mala. One day I said a bad word to my ¿Quiere spouse. que le diga cuál? It's not really bad, but Venga al otro servicio. you have to come to the next service if you want to know. Le dije esta mala palabra I said this bad word. que tampoco es tan mala palabra. That is not really that bad of a bad word. Y ella se me agarró a llorar. And then she started crying Porque yo expuse para que ella me dijera una mala palabra. because I said myself for her to say another bad word back to Y me. ella se agarró a llorar. And then she started La de crying. ella sí estaba muy grande. Hers was really big. La de ella no era ni, era todavía más pequeña que la mía. So hers was still even smaller than mine. Y se agarró a llorar. And then she started crying. Y me dijo, mira lo que me haces decir. And then she said, see what you make me sad. Y cuando eso pasa en nuestras vidas, And when this happened in our lives, a veces pasa porque pensamos que hemos alcanzado un nivel de madurez. this happens because we think we have reached a level of matureness. ¿Has mirado a los grandes predicadores? Have you seen those great preachers? Que cuando está la administración, la adoración y el culto, está Dios con los ángeles tocando a todo el pueblo. The one, the administrating and the songs and the worshiping is so high, and God is touching A people veces with ellos están angels. sentados así como, sorpréndeme. They're just sitting down and seeking a greater amaze. ¿Es pecado eso? Is that a sin? No. No. Pero se permite uno y todos nosotros cosas But sometimes we allow ourselves these things and many other porque things creemos que hemos alcanzado un nivel de madurez. because we think we have reached a level of matureness. Ahora, todas las personas que han alcanzado un nivel de madurez, So all the people, they have reached a level of matureness, un grado de crecimiento, a grade of growth. siempre están expuestos al cambio. They always exposed to change. ¿Se fijaron cómo Fernando fue expuesto al cambio con la batería? Do you see how I was exposed to change? Yo quería With the- salir y with the drummer, brincar. I wanted to come out Mi and cuerpo me decía, hazlo. jump, and my body was Pero telling me to dije, go si do doy it. una vuelta me voy a caer. And I said, if I turn and jump, I'm gonna fall. Porque los cambios producen el crecimiento. Because the growth, they produce changes that produce growth. ¿Has alcanzado un nivel de crecimiento? You have reached a level of growth. ¿Has alcanzado un nivel de éxito? Have you reached a level of success? No consideres eso como el final de tu vida. Do not consider this as the ending of your life. Porque cuando lo consideras como la meta donde queríamos llegar en el crecimiento, Because when you consider this as the goal that you wanted to reach on as growing, dejamos de crecer we stop growing. y empezamos a decrecer. And then we start decreasing. Y el crecimiento que nos cuesta 10, 15 años en And- nuestra vida, And the growth that costs us 10, 15 years in our life, lo podemos tirar a la borda en pocos minutos. we can throw it away, discard it in a few minutes. Porque lo que nos cuesta años y esfuerzo y cambios Because what it took us a lot of effort and changes in time que te han llevado al crecimiento que tienes ahorita, that has led you to the growth that you have right now, a veces lo podemos tirar en unos cuantos minutos. we can discard this in a few minutes. Jesús caminó 30 años agradando al Padre. Jesus walked 30 years pleasing the Lord. Lo hablamos en el primer mensaje que traté de exponerle aquí a la congregación. We established this on the first message that I exposed here to the congregation. Y el diablo trataba que lo tirara en una sola tentación. And the devil tried to
him to throw this everything away in just one temptation. Amén. Pablo dijo en Filipenses 3:12, Paul said on Philippians 3:12, no que lo haya alcanzado ya, not that I already had reached, ni que ya sea perfecto. nor that I'm already perfect. La palabra perfecto aquí es la palabra madurez. The word perfect in here is the word maturity. Madurez en la vida cristiana. Maturity in the Christian life Es crecimiento espiritual. is spiritual growth. Amén. Amen. Y algunas veces podemos, como te lo decía, pensar que hemos alcanzado un crecimiento espiritual. And sometimes we think that we have already reached a spiritual growth, Que ya tenemos suficiente madurez that espiritual. we are mature enough spiritually, Pero Dios quiere que nosotros avancemos hacia adelante. but God wants for us to keep moving forward. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo. Paul says not that I already reached it. Pablo estaba diciendo, no he alcanzado el crecimiento que tenía que alcanzar. Paul is saying I haven't reached the growth that I am meant to reach. El crecimiento no es una estación en el que nosotros llegamos y nos establecemos. And growth is not a place where we reach and then we establish ourselves in El there. crecimiento es un camino de cambios. Growth is a path of continuous changing. ¿Estás conmigo? Are you with me? Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado. Paul said, I do not pretend to reach it all. No pretendo haber alcanzado un crecimiento. And I do not pretend that I have reached a growth. Ahora, si piensas en Pablo, yo creo que él era el más acertado para decir, alcancé un crecimiento. Now, if you think about Paul, he's the person who has said, I had reached a certain level of growth. Pablo era una persona madura, o al menos eso nosotros entendemos hoy, muchos siglos después. Paul was a really mature person. At least that's how we can see it in the Bible now these days. Cuando leemos la historia de Pablo nos damos cuenta y decimos, wow, ¿quién no fuera como Pablo? When you read the story of Paul, you can say, well, who wouldn't want to be like Paul? Pero Pablo, el tiempo que estuvo sobre la tierra, dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya, But when Paul was here on earth, he said, do not pretend to have ni already que reached ya it, soy maduro o perfecto. or that I'm already mature and perfect. Pero una cosa hago, But one thing I do, prosigo hacia adelante I keep moving forward para ver si logro alcanzar aquello to see if I'm able to reach that para lo que también fui alcanzado. in which I was reached forward. En otras palabras, Pablo sabía que el crecimiento de Dios, In other words, Paul knew that the growth in o God, que Dios quería producir sobre su vida, or that God wanted to produce in his life, era grande, it was great. era más grande que sus It was expectativas, greater than his expectations. que era el deseo de Dios que él alcanzara aquello. That it was the desire of God for him to reach that. Pero él decía, todavía estoy corriendo para ver si logro alcanzar aquello para lo que fui alcanzado. But he said, I'm still running to see if I can reach what I was reached for. Pablo no se comparaba con el crecimiento que había tenido. Paul, he did not compare to the the growth that he had already reached. Él decía, prosigo hacia adelante, He said, I proceed prosigo forward. hacia el blanco I keep proceeding to para the bullseye alcanzarlo. so I can reach Él it. se esforzaba a sí mismo. He was still Y se putting decía, efforts to himself, yo- and he will say to himself, Yo voy a crecer más. I'm going to grow more. Por eso el crecimiento que Pablo expresa That's why the growth that Paul is es un expressing crecimiento que excede todo entendimiento. is a growth that exceeds all Sobre la tierra understanding. yo nunca voy a aparecer del todo a Cristo. Here on earth, I'm never going to look like Christ completely. Por la gracia de Dios, tú miras mi persona, mira la de Pablo que estamos acá. For the grace of the Lord of Christ, you see my life or Pablo's Y life, miras hombres de Dios. and you see man of God. Pero es la gracia de Dios la que nos embellece. But it is the fullness of the grace of God Porque who makes us todavía look this way, estamos creciendo because we're still growing, para llegar a parecernos a Cristo So cada we- vez más. so we can look more like Christ every day. Dios quiere que crezcas espiritualmente, God's desire that you keep continuing growing, que prosigas hacia adelante, that you keep moving forward, para que alcances lo que Dios también te alcanzó. for you to reach what you were reached for. Eso también significa que Pablo sabía
This means that Paul, he knew as well que cuando Dios lo alcanzó, that when God reached him, lo alcanzó bajo un diseño. he was reached by a design. Y que en algún momento Dios le habló de ese diseño. And at a certain given time, God spoke to him about this design. Cuando él se encontró con Cristo When he encountered y Christ, vino el profeta a hablarle and the prophet came to him para and que sus spake, ojos fueran so abiertos, his eyes will become open. le dijo Pablo, se lo voy a parafrasear, Pablo, vengo a ti I'm going to paraphrase this. He said, Paul, I come to you porque tú vas a entrar en una vida donde vas a sufrir por causa de Cristo. because you're going to suffer, you're going to enter a life where you're going to suffer due to Christ. Por eso cuando él tenía que ir a una ciudad That's why when he needed to go to a y city, sentía que el Espíritu lo impulsaba allá, and he felt like the Spirit was y pushing him vino aquel that way, profeta y le dijo, and the prophet came and told him, si desciendes a ese lugar, if you descend to that te meterán place, en la cárcel. they will put you Harán in esto prison, contigo. and they will do this Y Pablo with you. dijo, And No me Paul impongan said, carga mayor. and Yo Paul es- said, do not put me a heavier burden. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. I'm willing to give my life for Christ Porque él tenía un diseño. because he had a design. Amén. Amen. ¿Quieres alcanzar aquello para lo que fuiste You alcanzado? want to reach that where you were, the reason why you were reached for? Quiero que sepas que Dios tiene ese plan de crecimiento exponencial para tu vida. I want you to know that God has the plan for you to keep growing. Cuando tú aceptas a Cristo When you accept Christ y empiezas a caminar en Dios, and you start walking on Christ, y a veces te tropiezas y caes and you may be tripping or and fall y down, te levantas and you get up, y vuelves a caminar and you keep y walking once vuelves a again, avanzar. and you keep walking forward again. Pablo lo expresó que todas las cosas ayudan para bien. And Paul expressed this, that all things they work for you for good. Porque todo eso es parte de hacerte crecer Because all this is part of you growing, para que llegues a tener la capacidad de ser fructífero. so you have that capability of being fruitful. Para que para sea sobre tu vida. So para can be up on your life. Para que la palabra para sea sobre tu persona. For the word para, it be on your being. Él dice en el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. He says on verse 13, me myself, I do not pretend that I haven't reached at all. Es como si dijera, no pretendo haber alcanzado el crecimiento para el cual tuve que caminar en Cristo, estoy caminando en Cristo. He's saying like I haven't reached the level that I'm supposed to have already reached by walking on God. Pero sé que Christ. sigo creciendo. But I know that I'm still growing. Una cosa hago, One thing I do, me extiendo hacia adelante I stand forward a seguir creciendo. to keep growing. Aunque tropiece, Even though I may aunque trip, me equivoque, even though I'm going to make aunque a veces me mistakes, aviente una grande. even though that I may say a bad word. Bueno, usted, Well, maybe some of you. ¿a poco cuando usted se pega, a veces no se le quiere salir como dijo un pastor el indio? Well, sometimes when you hurt yourself, you may say a bad word. Yo cuando me corté lo que decía, ay mamacita linda, ay mamacita linda. Yeah, when I cut myself, I was just crying out for my mom. Y lo que dije, no es cierto esto. Estoy soñando. And what I said, this is not truth. I am dreaming. Pero a veces cuando pasan situaciones así But when situations like this, they come to your life, y haces algo que crees tú que está mal and you do something that you may think that that is wrong, y no solamente lo crees, sabes porque el Espíritu Santo te redarguye. and not only that you think, but you know because the Holy Spirit is talking to you, Tienes que saber que estás creciendo. you need to know that you are maturing, that you're growing. La peor cosa que podemos hacer en medio de dificultades que vienen a nuestra vida, The worst thing that you can do in the middle of difficulties that come to your life, en el momento que nos equivocamos como seres humanos, at the time that we make a mistake as a human being, no importa cuál haya sido el error o el pecado, it doesn't matter when was the mistake or the sin. lo peor que podemos hacer es decrecer, The worst thing that we can do is to decrease, de irnos hacia atrás. to start walking backwards. Lo mejor que podemos hacer The best thing that we can do es decirle al Señor, is say to the Lord, perdóname, forgive me. quiero crecer, I want to grow. quiero que para se haga en mi vida, I want the para be in my life. para llegar a un rabá en mi corazón y en mi vida. So that Rabbi can reach to my life.
Es tiempo de crecer, mi hermano. It's time for us to grow, my brother and sister. Como decía la pastora el día viernes, Like- crecer no es fácil. Like Pastor said on Friday, it's not easy to grow. Algunos de nosotros crecimos en hogares difíciles. Some of us grew in households that they were harsh, En ambientes hostiles. in atmosphere that they were hostile. Otros crecieron sin padres. Some of you grow without a parent. Y quizás a lo mejor alguien puede decir, pues que usted no sabe, hablando físicamente, cómo crecí yo, pastor. And some of you may say, well, physically, you don't know how I grew up, Yo Pastor. crecí en medio de la pobreza. I grew up in the middle of poorness. Si usted supiera mi vida, yo crecí en medio del abuso. If you knew my life, I grew up in the middle of abusing, Yendo de una casa para otra. going from one home to another, Viendo caras de las personas. seeing faces from other people. Usted no sabe qué difícil es crecer. You don't know how hard it was my growth. Pero te digo algo, But I tell you what, era necesario. it was necessary Porque no es del que quiere ni del que corre. because it's not the one who wants or the one who runs. La misericordia de Dios It's the mercifulness of te God miró saw you desde antes de la fundación del mundo. before the foundation of earth. Y todo eso difícil que pasamos o que pasaron en la infancia, And all the hard things that you went through in your en childhood, medio del crecimiento, in the middle of your growing, en medio del caos, in the middle of the chaos, Dios no permitió que te destruyera. God did not allow for you to be destroyed. Porque aunque no lo sabías, tú estabas cimentado sobre la roca. Because even though you didn't even know, but you were founded on the rock. Solamente Dios iba a esperar que llegaras a los 15, 10, 12, 20 años, no sé. God, He was just waiting for you to reach you to age of 15, 20 years, I don't Y que know. alguien viniera y te notificara. And for somebody to come and tell you and notify you, Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. you being chosen before the foundation of earth. Eso significa que estabas cimentado en la roca antes que pensaras que estabas cimentado en la roca. That means that you were founded on the rock even before you knew it. Y eso por eso no te destruyó. And that's why the things that around you did not destroy you. Te hizo más fuerte. They make you stronger. Pablo dijo en Filipenses 4:12, Paul said on Philippians 4:12, en la parte B, part B, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. I have learned to be content whichever my situation might Sé be. vivir humildemente. I know how to live humbly. Sé tener abundancia. I know how to have abundance. En todo y por todo estoy enseñado. In everything and for everything I'm taught. Así como para estar saciado como para tener hambre. So to be satiated or to be hungry. Para tener abundancia como para tener necesidad. To have abundance or to have needs. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? You know what Paul is saying here? Yo he crecido en lugares muy afortunados. I have grown in abundance places, Pero he crecido en ambientes muy hostiles. but I have grown as well on hostile places. Pero por todo y en todo he But, sido enseñado. but in everything and for everything I've been taught. Y él llega a un punto de clímax And then he reaches to the climax. que siempre me da la impresión de que Pablo grita estas palabras. That I have always got the impression that Paul is screaming these words. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Because everything I can do in Christ that strengthens me. Sé que en ocasiones crecemos en ambientes hostiles. I know that sometimes we may grow in a hostile places. Como predicador de la palabra crecí en un ambiente hostil. As a preacher of the word, I grew up in a hostile place. No tuve a alguien que me guiara en el crecimiento del pastorado. I did not have somebody that will lead me on the path of being a pastor. No como hoy entiendo cuando alguien te toma de la mano y te lleva hacia donde tienes que llegar en crecimiento. Not like now that I understand that somebody will grab your hand and lead you to the place to reach certain level of growth. Muchas veces le dije al Señor, yo no estoy para esto, Dios. Many times I told the Lord, I'm not ready Esta for this. vida no es para mí. This life is not for me. El pastorado no, como que no me da, no me cuadra en mi vida. The ministry it doesn't match up to my life. Pero entendí algo, But I understood something. que Dios estaba madurando mi persona. That God, He was maturing my Y no personality. estoy hablando del pretender que he alcanzado And algo. I'm not trying to say that I have
reach it all. Pero estoy hablando desde el entendimiento de que a veces crecemos en ambientes hostiles. But I'm trying to express that sometimes we grow in hostile atmospheres. Pero es simplemente Dios preparándonos para llevarnos a la multiplicación. But this is just God preparing us to lead us to multiplication. Y multiplicación tiene que ver no en números necesariamente. And multiplication, it doesn't necessarily mean in numbers. Porque la palabra multiplicación tiene aspectos muy interesantes. Because the word multiplication has different aspects. Que tiene que ver con crecer, con madurar, con expandirse. That it has to do with growing, with expanding, con alcanzar cosas en tu vida. and reaching things in your life. Y eso lo expresa la palabra en el original, no lo estoy inventando yo. And that's what it says on the original. I'm not inventing this. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros seremos, el pará será nuestras vidas, When the Lord is saying that the para be in our lives, pero que también será el rabá de Dios en nuestro but corazón. also the rabbi from God will be in our hearts. Dios te está diciendo, llegarás a un punto en tu vida God is telling that you will cuando reach a point mirarás in your hacia life atrás when you will seek y back verás tu vida and you will see your life y mirarás que todos los aspectos que pasamos and you will see that all the aspects of our past, fueron necesarios they were necessary para formarnos, to build para us, hacer de to nosotros make out of us, el hombre y la to mujer make the men and women que fuera un that will multiplicador be a de multiplier todo lo que Dios te da. of all the things that the Dale un Lord tells aplauso you. a nuestro Señor Give a hand Jesucristo. to the Lord Jesus Christ. Dios quiere que crezcamos espiritualmente primeramente, God wants us to grow spiritually first. pero Dios quiere que crezcamos en todas las áreas. But God wants us to grow in all the areas. Dios quiere que crezcas emocionalmente, God wants you to grow spiritually, que crezcas en sabiduría, emotionally, and wisdom, que crezcas en inteligencia, that you grow in intelligence, que crezcas educacionalmente, that you grow educationally, que crezcas that you financieramente grow y financially, que crezcas en administración. and that you grow in administration. Por eso he way. estado recalcando que el crecimiento es integral. That's why I've been highlighting that growth have to be Y integrally. por eso he estado diciendo que el crecimiento espiritual se manifiesta en todas las áreas. And that's why I'm saying that the growth spiritually speaking is going to be manifesting in all the areas of your Dios life. quiere llevarnos a crecimiento. God wants to lead us to growth. Ya te dije el crecimiento espiritual. I already told you the spiritual growth. Ahora quiero decirte algunas cositas solamente. And now I'm going to tell you a few little things briefly. Crece en administración. Grow in administration. ¿Cuántos quieren dinero? How many of you want money? ¿Sabrías manejar mucho dinero? Would you know how to manage a lot of money? O correríamos a la tienda, bro. Or we'll just run to the store and spend it all? Tenemos que crecer en todas las áreas. We have to grow in all the areas. Pablo decía a principio de año, y yo quiero que veas que todo se conecta siempre. Paulo said at the beginning of the year, and I want you to see that everything is connected. Si puedes estudiar, estudia. If you're able to study, go back to school. Y aquí Dios le habla a mucha gente, si quieres mejorar tu inglés, mejóralo. The Lord spoke to many people in here and said, if you want to improve yourself, speak English, improve your English. Si quieres aprender un nuevo oficio, aprende un nuevo oficio. If you want to learn a new trade, learn a new trade. Si quieres ser financieramente rico o estable, aprende a manejar el dinero. If you want to be rich, learn how to manage money. Si quieres predicar, estudia la Biblia, cómete la Biblia todos los días. If you want to be a preacher, you need to study the Bible. You need to eat the Bible every day. Si quieres ser dueño de un negocio, investiga qué negocios son rentables. If you want to be a businessman, you need to investigate which businesses are profitable. Eso es crecer intencionalmente. That is growing intentionally. Pregúntale al Señor hacia dónde va tu vida. Pablo lo sabía. As the Lord, where your life is heading to, Paul, he knew. Dile a Dios que te descubra el diseño de Dios en tu vida. Tell the Lord to
unveil the design in your life por el cual tú estás y yo estoy sobre esta tierra. in which you and I, we are here on earth. Y si Dios te dice, estás aquí para ser un pastor de mi palabra. And if the Lord tells you you're here to be a pastor Si of my Dios te word, dice, aquí estás para ser un evangelista. and the Lord tells you that you're here to be an evangelist, Si Dios te dice, aquí estás sobre la tierra para ser un empresario. or if the Lord tells you you're here to become a businessman, Si Dios te dice, estás aquí para ser un doctor, para eso te traje a la tierra. if the Lord tells you you're here to be a doctor, that's why I got you here on earth. Entonces prepárate y crece en lo que Dios te habla. So get ready and be prepared for what the Lord is telling you to do. Amén. Amen. Si Dios te dice para qué tú estás sobre la tierra, If the Lord tells you what you're here on earth for, empieza a aprender y a crecer en esa área. you start learning and start growing on that area of your life. ¿Quieres que Dios ponga recursos en tus manos? You want God to put resources in your hands? Empieza a ser un buen administrador. Start being a good administrator. El crecimiento que Dios quiere traer a la vida de los hijos de Dios The growth that God wants to bring to the life of the children of God es un crecimiento integral. is an integral growth. Es un buen crecimiento en todas tus áreas. It's a growth in all the areas of your life. Amén. Amen. Dios quiere hijos de Dios que crezcan God wants children that they will grow y se fortalezcan and they will strengthen y que themselves se llenen de sabiduría and that they become full of wisdom, y que la gracia de Dios sea sobre nosotros. and then the grace of God will be upon us. Pero que no sean también como creo que lo dijo Pablo cuando le tocó expresar, creo que allá con los hombres. And Pablo said this the day that he was teaching over there with the man. No solamente que sean doctores, Not only that they be no doctors, solamente que sean ingenieros, not only for them to be engineers, pero que sean hombres llenos del poder de Dios. but that they were men that be full of the power of God. Escuché el testimonio de un pastor hace unos meses atrás. I was listening to the testimony of a pastor. Su esposa tenía cáncer His wife had cancer, y fue con un médico and she went with a doctor, y le dijo, tu esposa tiene cáncer, and he said, your spouse Y has tu esposa- cancer, puede morir. and your wife can die. Y le dijo así con la frialdad que son los doctores cuando te hablan en una situación de dolor personal. And he said this with the coldness that the doctor sometimes they speak, just brutally honest. Y después de que le dijo eso este doctor, And after the doctors Le dijo, told him this, he pero replied, antes de ser un doctor, but before of being a doctor, soy un siervo de Dios. I am a servant of Y God. vamos a orar And we're going to pray para que Dios sane a tu esposa. for the Lord to heal your Él no spouse. esperaba que se le dijera eso, He did not expect for this to be told to him, pero era lo que Dios estaba preparando. but it was what the Lord was preparing. A veces no escatimamos o no ponemos mucha atención Sometimes we don't see the big picture en lo que Dios quiere hacer con nuestros of what the hijos. Lord wants to see in us. Pero si van creciendo, But if they are growing, van creciendo en Pará they're growing on Pará hasta llegar a crecer y tener la capacidad de fructificar. until they grow and they have the capability to be fruitful. Pero llega un punto But they reach to a point donde cuando van creciendo that when they're growing y van fortaleciéndose en Dios, and they're becoming stronger on God, se convierten en un hijo de Dios desde muy temprana edad. they become children of God at such a young Y age. llegará un punto And they be a point donde ellos levantarán un triunfo. that they will lift up a triumph. Ellos levantarán una multiplicación. They will lift up a multiplication. Levantarán un papel en una They universidad. will lift up a paper in the university. Harán su primera operación en un They hospital. will do the first surgery in a hospital. Ganarán su primer caso en un juzgado. They will win their first case in a court. Construirán su primer plano de un edificio, no sé. They will build the first blueprint for a building. Y yo estoy seguro And I'm sure
que agradecerán al Dios Todopoderoso, that they will lift up porque his sabrán thank que ni con todas sus to the fuerzas Almighty God, because they will know that with all the strength, lo hubiesen podido hacer. they will not be able to do it. Eso es And this is what is para y Rabá is para and Rabbah en la vida de una persona. in the life of a person. Dios nos está llevando como iglesia And God is leading us as a church a un crecimiento to a growth que nos expondrá a la multiplicación that it will sponsor en todas las sponsor áreas. to growth in all the areas. Solo asegúrate Just make sure de no salirte del camino, that you will not move away from the de path, cuidar el corazón de nuestros to hijos, keep and guard the heart for the porque children, ellos traerán gloria al nombre de nuestro Señor. because they will bring glory Jesucristo. and honor to the Ponte name of sobre Jesus tus Christ. pies. Stand on your feet. Y cierra tus ojos unos momentos. And close your eyes for a minute. Dios nos está llevando al crecimiento. God is leading us to growth. El crecimiento empieza internamente. Growth starts internally. Tienes que crecer hacia adentro. You have to grow in the inner first. ¿Cómo crezco, pastor, hacia adentro? How do I grow to my inner? Llénate de la palabra. Get full from the Word of God. Crea un hábito de búsqueda de Dios. Make a habit of seeking God. Crece en tu interior. And grow in your internal. Que dentro de ti tú vayas creciendo. The inside of you start growing. Las personas te van a ver y quizás van a decir, no le veo mucho crecimiento. People may see you and they say, well, I don't see so much growth. Yo parece in que him. lo miro igual, lo veo igual, I la think I miro see him igual. the same. I think I see her the same. Pero asegúrate de estar creciendo. But make sure you're growing. Hay árboles que crecen mucho tiempo expandiendo sus raíces hacia abajo. There's trees that they grow for many years, but they're making only deep roots. Y quizás pueden decir, el que no conoce dice, esa semilla no va a crecer. And those people who doesn't know about it, they may say, well, the seed is not growing. Esa persona no está creciendo. That person is not growing. Pero asegúrate de estar creciendo interiormente. But make sure you're growing internally. Y cuando llegues a la capacidad para ser fructífero, And when you reach to the point of being capable of being fruitful, será natural la multiplicación en tu vida. the multiplication will come out naturally in your life. Cuando tú estás creciendo When you're growing y llegas a esa capacidad de ser fructífero, and you reach to the place to have a capability of being fruitful, tú te das cuenta de eso. you will notice, Tú lo sabes. you will realize it. Y empiezas a multiplicarte en tus hijos. And you're still multiplying in your children. Empiezas a multiplicarte en personas. And you're still multiplying yourself and other people. Recuerda, la multiplicación es según su género y su especie. Remember that the multiplication is according to the gender and the species. Un hijo de Dios se multiplica en hijo de Dios. A child of God will multiply in another child of God. Un pastor se tiene que multiplicar en otros pastores. A pastor has to multiply himself in another Un pastor. líder se multiplica en otros líderes. A leader multiplies in another leader. Un ministro se multiplica en otros ministros. A minister multiplies himself in another minister. Dios te va a llevar a la multiplicación en todas las áreas. God is going to lead you to multiplication in all your areas. Solamente dile al Señor, Señor, Just tell the Lord, Lord, en tus palabras dile, Señor, in your own words, say, Lord, si hay áreas en las cuales tú dices, yo no siento que estoy creciendo. if there are areas in your life where you feel like you're De not hecho, growing, siento que estoy decreciendo. in fact, I feel like I'm decreasing. Es tiempo de que le digas al It's Señor, time for you to tell the Lord, Señor, quiero crecer. Lord, I'm going to grow. Quiero llegar a la capacidad de ser I fructífero. want to reach to the Y capability quiero of being multiplicarme en fruitful. otros. And I want to multiply myself Quiero in others. convertirme en un ganador de I almas. want to turn into Quiero convertirme en un tutor espiritual de otras I personas. want to become a tutor of spiritual Quiero
vaciar de lo que hay en mi corazón I wanna hacia pour otros. what's on my heart to others. Quiero tomar, Dios del cielo, ese sentir de Rabá en mi I corazón, want to take the Rabbi feeling de in my heart multiplicarme en otras to personas. multiply myself in others. Amado Dios, Beloved Lord, aquí hay personas que han estado creciendo, here are people that have been growing. que han crecido en ambientes hostiles They have grown in desde a muy hostile, pequeños, such a young age, pero han ido avanzando, but Dios, they have been moving. como avanza el reino de They've been Dios. advancing like Contra the viento y kingdom of marea. God. They advance against Así winds. han ido creciendo y avanzando, They have Dios. been moving and growing. Y hoy that way. están aquí en este lugar de pie, And Señor. today they're standing up Están here. en este lugar creyendo They're in this place de que siguen avanzando believing that they're moving para forward alcanzar aquello to reach the para lo cual fueron which alcanzados. they were called for. Bendigo, Señor, a cada uno de los que están aquí. I bless every single Y one que in tu here. gloria, Señor, se manifieste sobre cada uno de And that ellos. your glory may be manifested Los in each ponemos one. delante de ti We place it in front of y you. bendecimos esta casa. And we bless this house. Como bendeciste a Adán y a Eva allá en el principio. The same way that you blessed Adam and Eve at the Y beginning. les dijiste, fructificaos y multiplicaos And you told them that y llenad la be tierra. fruitful and multiply. And Bendecimos esta casa, Dios, and we bless this house con Pará y Rabá, Dios, with Farah and Rabbah, Lord. con crecimiento, Dios, With our growth y con and multiplicación. with multiplication. Señor, danos un bautismo Lord, give us a baptism de amor por las of almas. love for the souls. Da un bautismo a esta casa Give a baptism to this de house expansión y of crecimiento. expansion and growth. Señor, no es casualidad Lord, it's not, que estamos hablando estos temas, it's not coincidence that we speak como these no era topics. casualidad Same way it was not que estas palabras coincidence estaban unidas. that this word they were together. Te pido que des un bautismo de amor en nuestros I corazones ask you to give us a baptism of para love in mirar la ourselves, necesidad del so perdido we can see y that poder the need alcanzarlo, of the Señor, forced trade, and we can y reach it, traer, Señor, and we can bring un to you crecimiento exponencial en sus vidas a growth, y que se exponential growth in their conviertan, lives. Dios, And then they may turn en into multiplicadores multipliers del reino de of the Dios. kingdom of God. Bendigo esta casa, I Señor, bless this house con todo tu bien. with all your good.